Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana, un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un gran honor, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe, todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Le doy la bienvenida a todos los que siguen esta señal a lo largo y ancho del bellísimo continente americano, en los Estados Unidos de América, en la República Mexicana, en todos los países hermanos de Centroamérica y también en los países del Cono Sur. Doy también la bienvenida a todos aquellos de ustedes que nos acompañan en muchísimos otros lugares del mundo a través del Internet o a través de la señal del satélite. Si es la primera vez que sintonizan este espacio, déjenles pongo brevísimamente en contexto. La apologética, la que da nombre a este programa, es una rama de la teología, por lo tanto es una ciencia, que se encarga de estudiar y exponer las razones de la fe, en nuestro caso de la fe católica. Ahora, en términos ya más accesibles a nosotros, los laicos ordinarios, digamos más comunes, la apologética se trata de explicar por qué creemos lo que creemos y en su caso también defender lo que creemos. Si bien es cierto que la palabra apologética tiene una raíz griega que habla de defensa, nosotros tratamos de hacer esta labor como nos exhortaban los obispos latinoamericanos en esta reunión de Aparecida. Nos pedían emular, digamos, imitar, seguir el ejemplo de los primeros cristianos que hacían una apologética de explicación, explicar al mundo las razones de nuestra esperanza. Obviamente, mientras más y mejor expliquemos nuestras creencias, pues menor necesidad habrá de defenderlas. Sin embargo, hay que estar conscientes de que el mundo en el que vivimos demanda de nosotros muy frecuentemente una palabra en defensa de nuestra fe. Estamos tal vez muy mal acostumbrados a permitir que se hable lo que se quiera de nuestra religión, que se le ataque por cualquier lado. Si bien es cierto que tenemos un mandato evangélico de poner la otra mejilla, esta habla de no ir en contra en una actitud vengativa, de no responder agresión con agresión, pero nunca habla de quedarse callado, nunca habla de no corregir al que está equivocado sobre lo que piensa de nuestra iglesia o nuestras creencias. El mandato evangélico de poner la otra mejilla no habla y no implica el avergonzarnos de lo que creemos o el avergonzarnos de ser católicos. Eso no implica poner la otra mejilla, eso sería cobardía. La otra mejilla habla de perdonar siempre. La otra mejilla, el poner la otra mejilla, habla de no actuar con ira y vengarse del otro, de la ley del más fuerte, del ojo por ojo. Dar testimonio de nuestra fe, habiendo dicho todo esto, hay que recalcarlo, será siempre la mejor forma de hacer apologética. Como decía San Francisco a sus frailes, vayamos por el pueblo a predicar el Evangelio y si es necesario, utilizaremos palabras. La mejor explicación de lo que creemos es la que hacemos con nuestra vida, no con nuestras palabras. Por eso San Pedro, aquel apóstol elegido por Jesucristo para ser la roca, la piedra fundacional de su iglesia, nos dejó en la primera carta que aparece de él en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 15 y 16, que hay que estar siempre dispuesto a brindar una respuesta al que nos pide razones de nuestra esperanza, pero añade dos condiciones. Nos pide siempre hacerlo con dulzura y con respeto. Sin dulzura y sin respeto será difícil que nosotros logremos conquistar un alma. Podremos ganar un argumento, sí. Podremos mostrar la perfección de nuestro razonamiento, sí también. Podremos abrumar a aquel con el que estemos dialogando con citas bíblicas, con pasajes de la historia, con silogismos bastante elaborados. Pero no le conquistaremos el alma. Difícilmente abriremos en él un camino para que Dios, para que el Espíritu Santo haga su labor allí. La apologética no convierte a nadie. La apologética ayuda a quitar del camino esos pequeños o grandes obstáculos
esas pequeñas o grandes piedras que nos impiden avanzar con libertad en el camino de la fe. Una vez removidos esos obstáculos, aún así uno sigue siendo libre y tiene que usar la libertad para optar por Dios, para ir hacia Él, para escuchar el llamado que Él nos hace como Padre amoroso a nosotros que somos sus hijos. Pero eso, el responder ese llamado, ya es una cuestión de libertad, una cuestión de voluntad. Porque el amor o es libre o no es amor. Y nosotros, al final de cuentas, con este programa y con todo lo que hacemos en este canal, tratamos de que nosotros, los cristianos católicos, nos acerquemos cada día un poco más a conocer a Dios como Él se nos ha revelado. Porque estamos convencidos que nadie ama lo que no conoce. Amar sin conocer puede parecer o puede llegar a ser un engaño. Y además, amar conociendo, pero servir amando, conocer, amar y servir. Porque el que sirve sin amor o es un esclavo o es un mercenario. Y nosotros somos hijos, no somos esclavos. Somos hijos de un Padre que por amor ha enviado a su único Hijo a encarnarse en este mundo para que nos manifieste la plenitud de su amor y la invitación que nos hace. El cristianismo, más que ser una filosofía, una ideología, es la propuesta de matrimonio que Dios le hace al alma de cada uno de nosotros. En nosotros está responder sí, acepto o no, muchas gracias. De la respuesta que demos a esta propuesta fundamental que Dios nos hace, dependerá no solamente cuestiones en esta vida, sino sobre todo el futuro de nuestra vida, la vida eterna. Muy bien, habiendo hecho esa introducción, quiero aprovechar para comentar con los que es la primera vez que sintonizan y los que han sintonizado antes también, que tenemos formas de contacto en este programa. Una de ellas es el teléfono. Durante los cortes van a aparecer en sus pantallas los números de María Visión. Otra forma de contacto es a través del correo electrónico o de las redes sociales. En este momento en su pantalla, ahí está muy abajo, allí aparece el correo electrónico al cual ustedes pueden hacernos llegar comentarios, preguntas, dudas, saludos. Les pido, si quieren, que al escribirnos en la línea de asunto o en el campo donde dice subject, incluyan la ciudad de la cual son. Así para nosotros es mucho más fácil nombrarlos, aunque sea brevemente, al momento de ir a la lectura del correo electrónico. La otra forma de comunicación electrónica, va a aparecer en unos instantes, es la red social. La red social de Facebook. Miren, en este momento estoy ingresando justamente al correo electrónico. En la red social Facebook, en la cual ustedes pueden buscarnos como Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, tal cual como está apareciendo en pantalla ahora mismo, Programa de TV. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, Programa de TV. Allí pueden ustedes hacer comentarios, dejar saludos, dejar preguntas también. He encontrado yo que es un medio bastante accesible para todos, porque alguien de pronto tiene una duda, un comentario, y otros usuarios mismos pueden empezar a responderse. Bueno, ahí está. Habiendo dicho todo esto, quiero hacerles una petición. Por favor, oren por nosotros. Miren, yo les aseguro, les doy mi palabra, que por todos y cada uno de ustedes que ven este programa, yo voy a orar. Voy a orar por todas sus intenciones y por sus necesidades. Por todos los que ven el programa. Llamen o no llamen. Escriban o no escriban. Se comuniquen con nosotros o no. Crean en lo que estamos diciendo o no. Simplemente por estar allí, en tu televisor, abriéndonos las puertas de tu hogar a esta señal, yo oraré por ti, por tus necesidades y por tus intenciones. ¿Qué pedimos a cambio? Ustedes oren, por favor, por nosotros. Oren por este programa, oren por María Visión, para que podamos seguir humildemente y en la medida de nuestras posibilidades, llevando el anuncio, el evangelio de Jesucristo a muchísimos rincones de este mundo. Bien. Es momento entonces, habiendo hecho esta larguísima introducción de qué es el programa, de qué se trata, a qué estamos llamados, cómo nos podemos comunicar, viene el momento de que yo les dé el tema del día. El tema del día, a ver, vamos a ver. Ustedes, si habitualmente siguen este programa, saben que en muchas ocasiones el tema del día lo planteo a manera de una pregunta. En otras ocasiones no, pero la gran mayoría yo creo que sí son a manera de pregunta. El día de hoy la pregunta es la siguiente. ¿Es la Biblia la única autoridad? Aparece en su pantalla ahora.
¿Es la Biblia la única autoridad? Les voy a poner en un contexto para que podamos entender el porqué de este tema, por qué le hemos titulado así y cómo lo vamos a ir desarrollando. Permítanme hacer compartir con ustedes una experiencia personal. Hace aproximadamente 9 años, 8 o 9 años por ahí, en esta explanada que tenemos aquí, en la que ustedes pueden, miren la que tenemos aquí, que ustedes pueden semana con semana ver la bellísima imagen de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Yo estaba lejos todavía, pero lejos todavía de conocer a Dios como creo le conozco hoy, que es un camino que nunca termina, pero bueno, estaba muy lejos de esto, y sobre todo estaba muy lejos de pensar como pienso y de creer con la convicción con la cual creo en la doctrina católica. Bueno, en aquel tiempo, una amiga muy querida mía vino a hacer un intercambio de los Estados Unidos a México, una amiga norteamericana, y ella, nos hicimos muy amigos, y ella era de una religión que en Estados Unidos se conocen como Southern Baptist, los bautistas del sur. Obviamente no son católicos. Con el tiempo yo iba a comprender que no solamente no son católicos, sino que tienen creencias bastante anticatólicas. Porque vamos, una cosa es no ser católico y otra es ser anticatólico, ¿sí? Hay niveles. Bueno, ¿a qué viene todo esto? En las muchas semanas que ella pasó aquí en Guadalajara en su programa de intercambio, nosotros, salíamos, yo le mostraba algunos lugares de aquí, y uno de los lugares que le quise mostrar fue precisamente esto, el centro de Zapopan. Porque me pareció un lugar muy bonito, muy pintoresco, muy típico, y justamente en aquellos tiempos recuerdo que había unas obras de remodelación y el acceso a la explanada que nosotros podemos ver ahora, estaba cerrado. Pero al fondo había una gran valla de contención, pero al fondo sí se podían ver las torres de la basílica. Cuando yo le expliqué a ella que esto era una basílica, la basílica de Nuestra Señora de Zapopan, inmediatamente ella preguntó, vamos a ver, de muy buena fe, de muy buena intención, que por qué nosotros los católicos le dábamos tanto énfasis o poníamos tanto interés en la Virgen María. Vamos a ser honestos, yo no supe muy bien qué decir. Seguro que le contesté algo. Es que estoy seguro que le contesté algo, porque nunca he sido del tipo de los que se queda callado. Esto puede ser un defecto. Pero no me acuerdo qué le dije. Lo que sí estoy seguro es que no fue una respuesta convincente, ni mucho menos una respuesta que hablara del rol de la Virgen María en la fe católica. Y allí quedó la cuestión. Aquel verano terminó. Bueno, el año siguiente, el siguiente verano, Dios, iba a decir el destino, pero no, Dios nos lleva a encontrarnos nuevamente en otra ciudad de México. Y en esa ocasión ya nos hacemos novios, esta chica y yo. Creo que nunca he contado esto en la tele, pero bueno, lo voy a contar. Y ya siendo novios, teníamos conversaciones de muchísimos temas. Uno de ellos era la cuestión religiosa. Porque, sabíamos que había diferencias. Ni siquiera teníamos una idea de qué tan grandes eran esas diferencias. No teníamos idea, ni ella ni yo. Y en una ocasión, estando conversando, recuerdo muy bien, estaba viviendo yo en Cancún y ella estaba allí de visita con sus padres. La invité a misa, porque yo, iba a misa. No tenía gran idea de lo que allí sucedía, pero iba. Y fue conmigo. Y al salir me hizo un par de preguntas sobre la misa que no tuve ni idea, pero a lo que voy aquí, a lo que quiero compartir el día de hoy, sobre todo, es que ella me preguntó acerca de algunas creencias que los católicos tenemos y que ella decía no tienen sustento bíblico. En particular me dijo, porque yo le dije, ¿a qué te refieres? Dame un ejemplo. Me dijo, por ejemplo, esta cuestión de que María fue llevada al cielo. Dice, eso no está en la Biblia, o ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando ella sugirió que aquello no estuviera en la Biblia, yo recuerdo exactamente cuál fue mi reacción. Es más, recuerdo exactamente el lugar donde estaba. Recuerdo muy bien muchas cosas. Y recuerdo que inmediatamente en mi interior tuve una reacción de inseguridad grandísima, porque, fíjense bien, esto es un proceso que creo que le sucede a muchos en el diálogo con cristianos no católicos. Sin yo estar muy interesado en mi propia religión, pues creía, por intuición, que es una religión verdadera.
si ni siquiera intuyes eso, ¿por qué estás ahí, no? Cuando ella me pregunta esto, me dice, ¿ustedes tienen creencias que no son bíblicas? ¿Y dónde está en la Biblia esto de que María fue llevada al cielo? Mi reacción natural fue decir, no, pues claro que está en la Biblia, es que tiene que estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque me había ella, de buena fe, vamos, ella realmente quería saber, ¿eh? Ella no lo hacía como estos que van puerta a puerta, que tienen el objetivo de jugar allí con tu mente, engañarte un poquito, no, no. Realmente ella quería saber. Inmediatamente yo me sentí como acorralado y dije, es que eso tiene que estar, no puede no estar. Le dije, mira, no sé, pero mañana te digo. Yo tenía una Biblia en mi casa, en la casa donde vivía. La abría muy poco, con vergüenza lo digo. Pero recuerdo que esa noche dije, yo voy a encontrar en esta Biblia dónde está esto de la Virgen llevada al cielo. Dije, lo voy a encontrar. Sin saber gran cosa de Biblia, el sentido común me decía que el Antiguo Testamento hablaba de las cosas antes de Cristo y que el Nuevo Testamento hablaba de las cosas de Cristo hacia adelante. Por lo tanto, María y lo que dijera sobre ella la Biblia tendría que estar en el Nuevo Testamento. Dije, bien, ya me ahorré más de la mitad de la Biblia de tener que buscar. Y luego, pues fui hojeando página por página, porque la Biblia que yo tenía, que sigue siendo la misma que tengo hoy, tiene como el título de cada uno de los capítulos, que no es parte en sí de la Escritura. Son cosas que han puesto ahí los editores de la Biblia para ayudarnos a ver el tema del que va a tratar la siguiente sección. Pues yo dije, en alguno de estos títulos tendrá que decir María llevada al cielo o la Asunción de María, algo así. Bueno, voy a hacer la historia corta. Pasé, no sé si toda la noche o gran parte de la noche, hojeando el Nuevo Testamento, leyendo uno por uno aquellos títulos de los capítulos y no lo encontré. Es que no pude encontrar en dónde decía que María hubiera sido llevada al cielo. Efectivamente, explícitamente, eso no está en la Biblia. No está. Debo confesar que para mí fue una sorpresa mayor. ¿Por qué? Porque yo, sin darme cuenta, había caído en un error de pensamiento que predomina en el mundo protestante y que los católicos, por ignorancia, caemos en él también. ¿Cuál es ese error de pensamiento? El error de creer que para que algo sea verdadero en cuestiones de fe o de moral, tiene que estar escrito en la Biblia. ¿Por qué caemos tan fácil en este error? Porque la Biblia, aunque en nuestra vida la hayamos tomado y la hayamos estudiado mucho menos, para nosotros los católicos tiene valor, tiene un alto valor, aunque nunca hayamos ido a un instituto bíblico, a una clase bíblica, aunque, perdón, es que esto casi es un accidente aquí, aunque nunca hayamos tomado una clase bíblica, tiene valor y sabemos que tiene autoridad. Porque sabemos que en la Sagrada Eucaristía, en la misa, pues se lee de este libro, bastante. Entonces, aunque no sepamos bien por qué, sabemos que tiene autoridad. Entonces, cuando llega alguien del mundo evangélico, que viene de la tradición protestante, y nos dice, ¿dónde está tal o cual creencia católica en la Biblia? Nosotros no identificamos este error inicial en el pensamiento que debería ser desenmascarado preguntando de regreso. Bueno, ¿quién dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia? Simplemente caemos en ese error. La ignorancia provoca un miedo en nosotros de, no conozco mi fe, no sé esa respuesta. Nos acorralamos nosotros mismos y cuando nuestro amigo protestante muy cortésmente nos indica que en la Escritura no se habla explícitamente de tal o cual práctica, de tal o cual creencia, y al contrario nos muestra versículos que aparentemente muestran todo lo contrario,
nosotros nos sentimos no solamente derrotados, sino un poco decepcionados. Y por qué no decirlo también, un poco engañados. Pensamos que nuestra iglesia nos ha engañado un poco, sin darnos cuenta que estamos siendo engañados por ignorar lo que nuestra misma iglesia enseña. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Es la Biblia la única autoridad? De eso quiero compartir con ustedes las razones de nuestra esperanza hoy. Así que los invito, vamos a un corte, pero quédense. Tengan a la mano la escritura, la mente bien abierta, pero sobre todo el corazón, porque lo que hoy vamos a compartir es realmente extraordinario. Ya regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Die for me. My eyes unto your throne, I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all Bueno, hoy día regresamos con esta bellísima imagen que nos regalaban nuestros hermanos en las cámaras de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Les doy la bienvenida una vez más, estamos en Apologética, hoy hablando de ¿es la Biblia la única autoridad? Cuando hago esta pregunta para el tema del día hay que aclarar. Cuando decimos autoridad bíblica estamos hablando en cuestiones de fe y de moral, es decir, las cosas que importan en nuestra vida. Muchos cristianos no católicos de grupos que pertenecen a alguna denominación derivada de alguno de los múltiples grupos derivados del movimiento protestante del siglo XVI, afirman que la única autoridad, la sola autoridad en cuestiones de fe y de moral es la Escritura. Este es un principio que llevó por nombre en latín sola scriptura, solo la Escritura, que fue uno de los dos pilares de aquel movimiento protestante del siglo XVI encabezado por el que fuera un monje agustino, católico, ¿sí?, alemán, Fray Martín Lutero, sacerdote. Él puso dos pilares para este movimiento que él quiso denominar de reforma de la iglesia. Sola fides, solo la fe, y sola escritura, solo la escritura. Hemos hablado de esto en muchos programas anteriores, solo que hace mucho tiempo no lo tocaba y me lo venían pidiendo a través del correo electrónico y también yo ya tenía tiempo que quería compartirlo. Es el punto central del diálogo apologético con cristianos no católicos. Porque miren, nos podemos pasar horas enteras, nosotros mismos aquí hemos dedicado programas completos a debatir objeciones que nos ponen estos grupos no católicos a nosotros los católicos, objeciones de creencias, objeciones de prácticas, que si la cuestión de las imágenes, que si el Éxodo capítulo 20, Dios prohíbe las imágenes, que por qué los católicos tenemos imágenes. No solamente eso, sino que por qué las adoramos, que si la cuestión de María, que por qué la adoramos a María, que la cuestión de los sacerdotes, de la confesión, de la misa, de la Eucaristía, de la veneración de los santos, de la comunión de los santos, del purgatorio, interminable la lista. Se puede brindar respuesta a cada una de esas objeciones, respuestas bíblicas, respuestas históricas, respuestas de sentido común. Se puede y se debe. Y en este programa, en los 3 años y medio, casi 4 años que lleva al aire, por la gracia de Dios, nos hemos dedicado a eso. Pero la cuestión central es esta. Mucho antes de dejarnos envolver en dónde está eso en la Biblia, dónde dice eso la Biblia, tenemos que aprender a pensar. Porque tenemos que entender que en muchas ocasiones las personas que vienen a nosotros con este tipo de pregunta, ¿dónde dice la Biblia tal cosa?, no lo hacen con una buena intención o no lo hacen con la intención
de ayudarnos. Muchas veces tienen un plan ya premaquinado, tienen un plan, digamos, de batalla diseñado, tienen una estrategia de diálogo ya concebida en su mente para irnos llevando paso a paso hasta el punto en el que nosotros les concedamos la razón y aparentemente la tendrán. ¿Existirán personas, sí, que nos pregunten o nos hagan ese tipo de preguntas de buena intención y realmente porque quieren conocer la fe católica? Como el caso de la que fue mi novia, esta exnovia que yo les platico, pero son mínimos. El que va a tu casa a tocarte por la mañana, el que en el trabajo te deja por allí un folletito cristiano no católico con supuestas explicaciones bíblicas, cuando te cuestiona tu fe, dudo mucho que lo haga porque quiera realmente conocer la fe católica. Como muchos de los que a mí me escriben, yo siempre les pido honestidad, por favor, porque dejan en el muro de Facebook o en el correo electrónico preguntas, pero como maquilladas de muy buena intención. ¿Por qué si la Biblia dice esto y tal cosa, por qué los católicos hacemos esto y aquello? Y te dan los versículos exactamente tal cual los presentan los cristianos no católicos. Y dicen, es que yo solo quiero conocer mejor mi religión. Y luego ya indaga uno un poco más y se da cuenta que no quieren conocer más la religión católica. Están ya prejuiciados totalmente y lo que quieren es convertirnos a su creencia. Lo cual, eso sí, vamos a decirlo, no es del todo malo. Ellos tienen un anhelo de convertirnos porque piensan que estamos equivocados y hacen su esfuerzo por mostrarnos lo que para ellos es la verdad. Eso hay que considerarlo como válido. Pero vamos, la honestidad de intención, de la primera intención. No te presentes, porque yo sé que este programa lo ven muchos cristianos no católicos, como uno que quiere conocer mejor la religión católica cuando en realidad lo que quieres es convertir al otro a tu postura. ¿Por qué no ser frontal desde el principio? ¿Sí? Ahora, antes de ahondar en este tema, tengo que hacer una aclaración fundamental. No es en ninguna manera el objetivo de este programa atacar personalmente a aquellas personas que son cristianas no católicas. Porque yo he tenido la experiencia con esta mujer que les hablo y con sus padres, que los conocí personalmente, tuve trato con ellos, estuve en su casa en los Estados Unidos en un viaje, tuve la oportunidad de ser su huésped, de asistir con ellos a la iglesia bautista a la que ellos asisten. Tuve la oportunidad de constatar en carne propia que muchos de estos cristianos no católicos dan un testimonio cristiano en su manera de vivir, en su recta moralidad, que sobrepasa con mucho la vida de muchos católicos. Eso yo soy testigo, nadie me lo cuenta. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara. La manera de vivir y sus buenas intenciones no convierten un error teológico, doctrinal, bíblico en una verdad. De la misma manera que el antitestimonio que muchos católicos damos con nuestra manera de vivir no convierten la verdad del catolicismo en mentira. Pero he aquí la exhortación de este programa. Porque muchos dirán, yo cuando era católico era un borracho, era un mujeriego, era un despilfarrador. Y me hice cristiano, porque así se llama, ¿no? Me hice cristiano, como si los católicos no fuéramos cristianos. Y me hice cristiano y ya no bebo, ya no le soy infiel a mi mujer y ya no despilfarro el dinero. Como si el mal hubiera estado en ser católico y por eso hacía todas esas cosas. No, el mal estaba en ser borracho, ser mujeriego y ser despilfarrador. Se puede tener rectitud de vida y creencias correctas y apegadas a la verdad. Se pueden tener las dos cosas. Sí que se puede. Solo que es difícil porque el camino es estrecho y porque el catolicismo exige, porque es verdadero. Y Dios en su amor nos exige. No es una religión a la medida, no es una religión cómoda.
Antes de ir a una sorpresa que les tengo preparada en video, les quiero mostrar algo. A ver si lo podemos ver. ¿Les parecerá extraño? Sí. No sé dónde lo muestro. Aquí. ¿Qué es eso? Una naranja y un huevo de gallina, un blanquillo. No se preocupen, no voy a hacer ninguna brujería ni cosas extrañas. Pero dirán, ¿qué está haciendo Rafa con un huevo y una naranja? Pues aunque no lo crean, un huevo y una naranja nos van a ayudar con el tema de hoy. Pero eso les voy a hablar un poco después. Ahora quiero que presten atención, porque les hemos preparado una sorpresa que sé que será gratísima para muchos de ustedes. Es un fragmento pequeñito de una larga entrevista que tuve la oportunidad de hacer a alguien que sé que muchos de ustedes conocen y admiran, y que yo también admiro, la verdad. El Señor me dio la gracia de conocerlo personalmente, de coincidir con él en un grandísimo evento, y bueno, quise aprovechar pues para compartir con ustedes todo esto. Vamos a verlo, que viene perfecto para el tema del día de hoy. Your son from heaven to earth. Nosotros sabemos, nuestro público sabe que usted tiene un pasado cristiano no católico. Sí. Y tiene una historia de conversión. Podríamos pasar horas hablando de su historia de conversión, o yo preguntándole que nos ayude a explicarle a las personas cómo responder a las objeciones de las sectas, de los grupos protestantes, de los grupos evangélicos. Pero a ver si usted coincide conmigo. Todas estas objeciones se podrían resumir atacando un punto central. Ellos dicen, a partir de Martín Lutero, la autoridad está solo en la Biblia. Excelente. Sola escritura, dicen. Excelente. ¿Es la autoridad solo en la Biblia o...? Mira, tú acabas de dar en el clavo. Es realmente increíble porque eres, honestamente lo digo, la primera persona que me llama la atención en ese sentido. Claro, yo lo expongo, pero es la primera que me lo expone para que yo lo explique. Mira, es cierto, el criterio de autoridad establecido por el Señor no es la Biblia. El criterio es apostólico. Cuando yo descubrí ese criterio de autoridad, ahí fue que comencé a meterme en este problema. ¿Ok? Porque ahora, mira qué interesante. Ellos dicen la Biblia es la única norma de fe, doctrina y conducta. Primero, eso no está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Ahora, segundo, si eso es así, entonces la iglesia es producto de la Biblia, pero no es así. Porque tú como conocedor de la historia de la iglesia sabes que primero fue la iglesia y la iglesia, producto de la fe y del culto de la iglesia, se escribe la Biblia, se redactan los textos bíblicos, los manuscritos, etc. Eso en segundo. En tercer lugar, no es la Biblia, porque en términos prácticos, en términos formales ellos dicen sí es la Biblia, pero en términos prácticos no, porque la Biblia es un documento sagrado, revelación de Dios, pero sujeto a interpretación. Por eso es que el Señor establece un criterio apostólico, que es un criterio de interpretación de la Biblia y del dato revelado, de la tradición y de la Biblia, que es el magisterio pontificio. Fíjate qué interesante. Lucas 10:16. Dice el Señor a sus apóstoles, a sus primeros obispos: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Claro. El Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Hechos 2:42 dice que la primera iglesia permanecía constante y unánime en comunión con la doctrina de los apóstoles, o la enseñanza de los apóstoles. San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 alaba la fe de los tesalonicenses porque dice: ustedes se han mantenido firmes en la tradición que han recibido de nosotros, ya sea por viva voz o por carta. ¿No? O sea, es la autoridad apostólica. San Pablo una vez más en Gálatas capítulo 1 versículo 9. Si un ángel del cielo desciende del cielo mostrando una doctrina distinta a la que han recibido de nosotros los apóstoles, sea anatema. San Ignacio de Antioquía a mediados del siglo II decía: donde está el obispo, ahí está el Espíritu Santo y todas las gracias. El criterio es apostólico. You sent your son from heaven to earth. Apostólico. ¿Lo reconocieron? El doctor Fernando Casanova, puertorriqueño, ex pastor evangélico, que tiene un testimonio de conversión impresionante. Lo pueden buscar en internet, que yo sé que muchos de ustedes conocen. El doctor Casanova es doctor en teología, ha estudiado algo. Hablaba les repito, este es un fragmento de una entrevista más larga que
Tienen que estar pendientes de María Visión porque próximamente va a salir esto. Él hablaba de cómo esta es la cuestión central de todo el debate, el diálogo entre católicos y cristianos no católicos. El cristiano no católico usualmente aborda al católico diciendo, ¿dónde está tal o cual creencia o práctica en la Biblia? Y nosotros inmediatamente nos asustamos por desconocimiento, por ignorancia, porque hay que decirlo. El cristiano no católico, por lo general, no siempre, pero por lo general, conoce más, ha leído más, está más familiarizado con la Sagrada Escritura que el cristiano católico. Hay que reconocerlo, ¿eh? En la Iglesia Católica, a nosotros, los fieles, los laicos, nos falta muchísima devoción, muchísima entrega a la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios y que tiene autoridad, ¿eh? No se vayan ustedes a confundir con el título del tema pensando que Rafa Piña está diciendo que la Biblia no tiene autoridad. No estoy diciendo eso. La pregunta es la Biblia la única autoridad? Hay que tener las cosas claras. Y hay que reconocerles a ellos su amor y su entrega a la Escritura, aunque la interpreten mal. Porque la cuestión es esta. Y por eso les decía yo que nos va a ayudar lo que yo he traído el día de hoy. Vamos a ver. Robé un huevo de la cocina de mi casa. Lo voy a regresar, ¿eh? Lo voy a regresar, mamá. No te preocupes. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Estos dilemas que parecen imposibles de resolver, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Miren, yo no pretendo resolver esa cuestión hoy. Pero sí nos ayuda a plantear otra cuestión similar. ¿Qué fue primero? ¿La Iglesia o el Nuevo Testamento, por ejemplo? Porque el Nuevo Testamento hace parte de la Biblia, y una Biblia cristiana como tal se compone de Antiguo y Nuevo Testamento en su conjunto. Por lo tanto, también podríamos decir, ¿qué fue primero? ¿La Biblia o la Iglesia? Quiero compartir ahora con ustedes un fragmento de un libro, pero vamos, este sí que es extraordinario. A ver si lo puedo mostrar aquí. Este sí que es espectacular. Si ustedes siguen este programa con frecuencia, saben que hablo de este hombre muchísimo. A ver si podemos ver aquí el nombre. Scott Hahn. Kimberly es su esposa. Scott y Kimberly Hahn escriben este libro. Roma, Dulce Hogar. Yo hablo muchísimo de este hombre y me he leído un montón de sus libros. Me gusta no solo leerlo, sino estudiarlo. He aprendido muchísimo, muchísimo de él. Este hombre era un pastor presbiteriano. Y en este libro precisamente cuenta su trayecto al catolicismo. Él se encuentra con la Iglesia a base de estudio bíblico puro y duro. Estudio bíblico puro y duro. Se mete a la Biblia. Y de oración. Constantemente relata en su testimonio que oraba al Señor. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, guíame. No solo estudiaba, sino oraba. Y estaba siempre dispuesto a seguir el camino que Dios le planteaba, a cumplir la voluntad de Dios, independientemente de a dónde le llevara ese camino. Él cuenta, y su esposa Kimberly cuenta con palabras que son agónicas, cómo no querían ser católicos. Igual que el doctor Casanova en su testimonio de conversión. Es que no querían ser católicos. Pero su amor por la Escritura y su amor por la voluntad de Dios les hizo llegar hasta donde Dios quiso que llegaran, al mismísimo lugar que ellos no solamente no querían estar, sino que odiaban antes. Por eso yo recomiendo muchísimo este libro siempre, Roma, Dulce Hogar. Hay un punto clave en la conversión, en el proceso de conversión del doctor Scott Hahn. Él, siendo profesor en un seminario protestante, miren, es increíble. Voy a leer, es extenso, pero es que vale la pena. Siendo profesor en un seminario protestante, dice que uno de sus mejores alumnos, que había sido católico, curiosamente,
Dice, expuso él un trabajo sobre el Concilio de Trento. Y al terminar, esto está narrándolo Scott Hahn, hizo una embarazosa pregunta que yo nunca había escuchado. Dijo, profesor Hahn, usted nos ha enseñado que la doctrina de la sola fide, el otro pilar protestante, no es bíblica. No lo es, por cierto, y que ese grito de guerra de la Reforma no tiene ningún fundamento si se confronta con la carta de San Pablo. Como usted bien sabe, el otro grito de guerra de la Reforma protestante fue sola escritura, que la Biblia es nuestra única autoridad, en lugar del Papa, los concilios o la tradición. Pues bien, profesor, ¿dónde enseña la Biblia que la Escritura es nuestra única autoridad? Este alumno, que había sido católico, ahora era protestante, le pregunta al doctor Scott Hahn, en medio de la clase, ¿dónde enseña la Biblia que la Escritura es nuestra única autoridad? Este hombre es un erudito en la Biblia, Scott Hahn. En el momento que le sucede esta pregunta en esta clase, él ya tiene una maestría en Sagrada Teología y en Teología Bíblica. Un experto. Dice el doctor Scott Hahn, me le quedé mirando y empecé a sentir un sudor frío. En el seminario, los protestantes también tienen seminarios, sobre todo los presbiterianos, por ejemplo, la tradición de la que él venía. En el seminario, yo tenía fama de ser una avispa socrática que siempre ponía en aprietos a otros con incómodas preguntas, pero esta nunca se me había ocurrido. Respondí lo que cualquier profesor al que han pillado desprevenido hubiera contestado. ¡Qué pregunta más tonta! Pero en cuanto esas palabras salieron de mi boca, me sentí derrotado, pues me había prometido que como docente nunca usaría esa expresión. El alumno no se acobardó. Él sabía que no era una pregunta tonta, así que, mirándome directamente a los ojos, me retó. Bien, pues entonces, deme al menos una respuesta tonta. Le dije, vayamos primero a Mateo 5:17 y luego veamos 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para formar en la justicia, de modo que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y luego podemos ver también qué dice Jesús acerca de la tradición en Mateo capítulo 15. Su respuesta fue cortante. Pero profesor, Jesús no estaba condenando toda tradición en Mateo 15, sino solo las tradiciones corruptas. Cuando 2 de Timoteo 3:16 menciona toda la Escritura, no dice solo la Escritura es útil. También la oración, la evangelización y otras muchas cosas son esenciales. ¿Y qué decir de 2 de Tesalonicenses 2:15? Oh, sí, dice el profesor Hahn, Tesalonicenses, musité débilmente. ¿Qué dice ahí? Pablo dice a los tesalonicenses, por lo tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de palabra o por carta. Yo me salí por la tangente. ¿Sabes, John? Nos estamos alejando del tema. Avancemos un poco más y ya hablaremos algo sobre esto la próxima semana. Miren, cualquiera que ha dado clase se ha encontrado en alguna ocasión con un alumno que es bastante listillo y que hace una pregunta bastante incómoda. Y a veces, por no tener una respuesta adecuada, el profesor dice o decimos, ¿sabes qué? Nos estamos alejando del tema, hablamos de esto después de clase, lo vemos la siguiente semana. En ocasiones es una salida rápida, en ocasiones sí es válido porque realmente uno se está alejando del tema. Bueno, continúa el doctor Hahn. Puedo asegurar que él no se quedó satisfecho, y yo tampoco. Mientras volvía a casa aquella noche, miré las estrellas y murmuré, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde enseña la Escritura la sola Escritura? Eran dos las columnas sobre las que los protestantes basaban su revolución contra Roma. Una ya había caído y la otra se estaba tambaleando. Sentí miedo. Estudié durante toda la semana sin llegar a ninguna conclusión. Llamé incluso a varios amigos, pero no hice ningún progreso. Finalmente hablé con dos de los mejores teólogos de todo Estados Unidos y también con algunos de mis exprofesores.
Todos aquellos a los que consultaba se sorprendían de que yo les hiciera esa pregunta y se sentían aún más trastornados cuando yo no quedaba satisfecho con sus respuestas. A un profesor le dije, esta parte del relato es esencial. A un profesor le dije, el doctor Han está hablando, tal vez sufro de amnesia, pero he olvidado las simples razones por las que los protestantes creemos que la Biblia es nuestra única autoridad. Scott, ¿qué pregunta tan tonta?, respondió el profesor. Pues déme una respuesta tonta, acordándose de su propio alumno. Scott replicó, en realidad, escuchen muy bien, esto es de un profesor de un seminario protestante, experto en escritura, hablando con otro profesor experto en escritura. En realidad, tú no puedes demostrar la doctrina de la sola escritura con la escritura. En realidad, tú no puedes demostrar la doctrina de sola escritura con la escritura. La Biblia no enseña explícitamente que ella sea la única autoridad para los cristianos. En otras palabras, Scott, la sola escritura es en esencia la creencia histórica de los reformadores frente a la pretensión católica de que la autoridad está en la escritura y además en la iglesia y la tradición. Para nosotros, por tanto, esta es solo una presuposición teológica, nuestro punto de partida, más que una conclusión demostrada. Tienen que leer este libro, tienen que leerlo. Y yo tengo que hacer un corte ahora. Será breve. Inmediatamente regresaremos con más de este tema. Así que por favor quédense que ya regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. From heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Tenemos ahí la imagen de la palabra, que es viva y eficaz, que es más penetrante que una espada de doble filo. Sí, así es. Eso dice la Escritura y es real. Miren, nosotros estamos llamados a hacer de la Biblia, más que textos escritos con los cuales tratar de ir por la vida debatiendo, a hacerla vida, palabra viva. Porque, sí, la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios puesta allí por escrito. Pero esa palabra nos habla de la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo. Jesucristo es el que nos salva. Jesucristo tiene autoridad, Él sí que tiene toda la autoridad. Y por cierto, antes de que yo lo olvide, porque luego soy muy olvidadizo, voy a mostrar esto, a ver, ¿dónde lo muestro? Aquí, ¿no? Aquí, supongamos que ahí. No, acá, acá. Ahí está. Miren, este libro verde, Documentos Conciliares Vaticano II, y la interpretación de la Biblia en la Iglesia es un documento del Magisterio. Son dos documentos clave para todo católico y todo no católico que quiera conocer de primera mano lo que los católicos creemos acerca de la Biblia. En los documentos del Concilio Vaticano II hay una constitución que se llama Dei Verbum y que habla precisamente del rol precisamente que tiene la palabra en nuestra vida. La Dei Verbum es la constitución sobre la divina revelación y nos va a hablar cómo la revelación no solamente es la palabra escrita, es decir, nos va a aclarar muchísimas cosas. Por favor, léanlo. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación. Y este otro librito, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, también nos va a ayudar muchísimo a entender. Aquí, por cierto, hay una enseñanza magistral del Papa Juan Pablo II, que dice:
el modo de interpretar los textos bíblicos para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo tiene consecuencias directas para su relación personal y comunitaria con Dios. Y también está ligado estrechamente a la misión de la iglesia. ¿Qué tal? El modo de interpretar los textos bíblicos tiene consecuencias directas para los hombres y mujeres, para su relación personal y comunitaria con Dios. ¿Qué verdad tan grande? El cómo interpretas tú la Biblia va a tener una consecuencia directa en tu relación personal y comunitaria con Dios. Porque mira, producto de malinterpretar la Biblia, muchísimos cristianos no católicos van por la vida pensando que lo único que Dios nos pide es tener una relación personal con Jesucristo. Y luego van hablando con los católicos y nos interrogan diciendo, ¿tú ya tienes una relación personal con Jesucristo? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador? ¿Tienes una relación personal con Él? Como si ese fuese el único propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Si bien es cierto que una relación personal con Jesucristo es necesaria, no es lo único que Dios nos pide, ni es para lo único que Jesucristo se encarnó. Más que solo una relación personal, Dios nos invita a través de Jesucristo, su Hijo, y que es Dios también, a una relación de alianza. La alianza es el tema central de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La nueva alianza, la eterna alianza, la anunciada por los profetas y que Jesucristo vino a traer en plenitud, es a la que estamos llamados a vivir, para la que Dios creó a todos los humanos. Una relación de alianza es una relación de familia, no una relación individual. Estamos llamados en el plan de Dios a salvarnos a través de una alianza, a través de familia. No cada uno por su cuenta, yo arreglo lo mío y sálvese quien pueda. Así no es. Pero regresando al tema de hoy. El doctor Scott Hahn se encuentra con esta pregunta. ¿Dónde enseña la Biblia que ella es la única autoridad? Miren, yo he tenido esta conversación en persona con cristianos no católicos, incluso con pastores. Y el versículo que inmediatamente sale es el que el mismo Scott Hahn mencionaba. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a ir a verlo. Vamos a verlo porque es clave entenderlo. Segunda carta, perdón, ya lo tenía por aquí, pero bueno, lo extraví, aquí está. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así. Toda escritura, Pablo hablándole a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Muy bien. Pero yo pregunté, ¿dónde enseña la Biblia que ella misma, la Biblia es la única autoridad? Porque hay que aprender a hacer preguntas. Cuando te dicen, ¿dónde dice la Biblia tal o cual cosa? Hay que hacernos preguntas. Número 1, ¿quién dijo que para que algo sea verdad en cuestión de fe, tiene que estar escrito en la Biblia? Primera pregunta, ¿quién dijo? Ese es un invento de Martín Lutero en el siglo XVI, por allí del año 1517 y 1531, por ahí cuando él empezó a fraguar todo su pensamiento. Previo a Martín Lutero, por ahí había habido alguno que otro, pero sin mayor trascendencia, que había medio enseñado esto un siglo antes. Pero en 15 siglos de historia de cristianismo, nunca nadie pretendió que la Escritura fuese la única autoridad. Nunca nadie en 1500 años de cristianismo. Es un invento de Lutero.
¿Quién dijo que todo tiene que estar escrito en la Biblia? Lutero. Primera pregunta, ¿quién? Lutero. Segunda pregunta, vamos a ver si esto es verdad. Concedamos el beneficio de la duda. Si esto es verdad, que para que algo sea verdad tiene que estar escrito aquí porque esta es la única autoridad, la siguiente pregunta en consecuencia es, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si esta es la única autoridad, esta enseñanza de que la Biblia es la única autoridad tendría que estar reflejada aquí, implícita o explícitamente. Y cuando uno hace esta pregunta de dónde la Biblia misma se otorga, se concede a sí misma esa autoridad, se presenta este pasaje de la segunda carta a Timoteo, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. De acuerdo. Pero no dice, solo la escritura es inspirada por Dios. No dice eso. Después dice, y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en justicia. Útil, ofélimos en griego. Útil es muy distinto de suficiente. Útil no es igual a suficiente. Aquí no dice, solo la escritura es inspirada por Dios y suficiente para enseñar, para corregir, para arguir. No dice eso. Eso es alterar la palabra de Dios. La sola escritura, la sola Biblia, la creencia de que la Biblia es la única fuente de autoridad, de guía, es una creencia no bíblica. Es una creencia no bíblica. La misma Biblia no se atribuye a sí misma tal autoridad. No estoy diciendo que no tenga autoridad, no estoy diciendo eso para nada. Los cristianos tenemos a la palabra de Dios en el lugar que es, la palabra de Dios por escrito. Pero Dios también se ha revelado y se ha manifestado a través de la palabra encarnada que es Jesucristo, quien a su vez, antes de ascender a los cielos, manifestó que toda la autoridad le había sido dada y que esa toda autoridad Él se la daba a los apóstoles. Miren, este es un punto muy interesante. Jesucristo les manifiesta en Lucas 10:16 a los apóstoles lo siguiente: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. La iglesia, los apóstoles y aquellos fieles a las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia es la extensión en la historia de la encarnación de Jesucristo. Ese evento único que partió toda la historia de la humanidad, que cambió para siempre el mundo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, tuvo lugar en un tiempo determinado. Y en el plan de Dios contaba con que Jesucristo, después de su resurrección, subiría a los cielos. Esto es parte del plan perfecto de Dios. Alguien se podría preguntar, ¿por qué no se quedó? ¿No hubiera sido más fácil que Él en persona fuera a evangelizar el mundo entero los años que eso le tomara? Pues en su plan perfecto, Él decidió que no fuera así. Pero sabía que alguien tendría que hacer esta labor y Él quiso que fueran otros. Quiso que fueran hombres, sí, imperfectos, es real, es verdad. Pecadores, es verdad. Limitados, claro que sí. Pero seguramente Él, que es todopoderoso y que es todo sabiduría y que todo lo conoce, consideró que valía la pena el riesgo de enviar a hombres imperfectos a hablar de la palabra perfecta de Dios, que era Él mismo, y a llevarla a otros. La iglesia es la extensión en el tiempo
de la encarnación de Cristo. Y por eso Jesús dice, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y por eso le dice San Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Cristo, Cristo ya había subido a los cielos. Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos, a la iglesia. Jesús se identifica como uno con su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la extensión en la historia de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y cuando Él va a subir al cielo, le dice a sus apóstoles, y de esto hay registro, Mateo 28, versículos del 18 al 20. Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Tómenlo. Todo el poder. ¿Para qué? Para ir a todos los pueblos y enseñar todo lo que yo les he enseñado. Y sepan, además garantizo, que yo estoy con ustedes todos los días. Jesucristo, que tiene toda la autoridad del universo porque es Dios, le dio toda la autoridad a hombres que no son Dios. Ahora, ¿qué tipo de autoridad le dio Jesucristo a estos hombres que son su iglesia? Tiene que ser por fuerza una autoridad infalible y una autoridad perfecta, divina. Porque cualquier cosa menos que una autoridad infalible sería indigno del honor de Dios. Y además sería inadecuado para las necesidades de los hombres que en nuestra naturaleza llevamos la herida del pecado original. Se nos olvida muy frecuentemente que el pecado original provoca en nosotros, entre muchas otras cosas, que no tengamos apego a la verdad, que andemos confundiendo las cosas por más claras que se nos presenten. La única alternativa y la única solución a esto es la gracia de Jesucristo. Y la guía del mismo Jesucristo que Él confirió a estos hombres. ¿Por qué les decía yo la cuestión de qué fue primero, la Iglesia o el Nuevo Testamento? Porque muchos cristianos no católicos van por su vida cristiana, muchas veces muy piadosa y con mucho esfuerzo, pensando que la Biblia cayó del cielo, hablemos del Nuevo Testamento en particular, cayó del cielo ya compilada, perfecta, 27 libros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué son 27 libros y no 26? ¿Por qué son 27 libros y no 28? ¿Por qué le das autoridad a esos 27 libros? ¿Porque son la palabra de Dios? Pues sí, pues lo mismo dice un musulmán del Corán, que es la palabra de Dios. Y lo mismo dice un mormón del libro de Mormón, que es la palabra de Dios. No basta con decir, yo creo porque es palabra de Dios. No, no. ¿Qué bases tienes para creer que la Biblia es palabra de Dios? ¿Con qué autoridad? ¿Y por qué sacó la naranja? ¿Y por qué habló de la naranja? Miren, la iglesia, los apóstoles, los primeros cristianos, produjeron el Nuevo Testamento, lo escribieron. No solo eso, sino que mucho tiempo después de la muerte del último apóstol, estamos hablando en la segunda mitad del siglo IV, por ahí del año 360, 380, 390, muchísimo tiempo después de la muerte del último apóstol, la misma iglesia se reunió para determinar qué libros iban a conformar lo que hoy tú y yo tan cómodamente consideramos nuestro Nuevo Testamento y tanta autoridad le damos. Esa iglesia conformada por hombres, pecadores, decidió, si tú no contemplas la gracia divina actuando en ellos, arbitrariamente qué libros sí y qué libros no iban a integrar el canon. Arbitrariamente, si no consideras la gracia de Dios. La iglesia produjo los escritos del Nuevo Testamento, que son palabra de Dios para cristianos no católicos.
y decidió con autoridad cuáles de todos esos libros que fueron producidos en los primeros años de cristianismo iban a tener autoridad para todos. Es decir, que si tú eres cristiano, no católico, y le das autoridad a tu Nuevo Testamento, sin saberlo, le das autoridad a la iglesia que decidió qué libros iban a conformar ese Nuevo Testamento. Y por eso hablo yo de la naranja. Miren lo que tengo aquí. Jugo de naranja. Sería una tontería hacer lo que yo voy a hacer. Qué buen jugo de naranja. Este jugo de naranja está lleno de vitaminas, de nutrientes que sirven para alimentar mi cuerpo. Este jugo de naranja es lo mejor. Pero esta naranja, de la cual salió este jugo, no tiene vitaminas, no tiene nutrientes. Es mejor el jugo que la naranja. Eso sería una tontería. Yo no puedo exprimir jugo infalible de una naranja falible. El efecto nunca es más que la causa. Yo no puedo tener escrituras infalibles, como lo son las del Nuevo Testamento, y así la consideran cristianos no católicos incluso. Yo no puedo tener escrituras infalibles si no tengo atrás una iglesia infalible también que las produzca y que determine cuáles libros sí y cuáles no. Se necesita divina inspiración para saber cuáles libros son de inspiración divina. ¿Lo entendemos o no? En el punto de la historia que se tuvo que determinar cuáles libros sí y cuáles libros no eran Nuevo Testamento, se tuvo que necesitar divina inspiración para reconocer cuáles libros son de inspiración divina. Se necesita divina autoridad para saber cuáles libros son autoridad divina. Es curioso cómo los protestantes consideran que San Pedro pudo ser, o pudo recibir la gracia de Dios, mejor dicho, pudo recibir la gracia de ser infalible a través de su escritura, porque hay 2 cartas de San Pedro en el Nuevo Testamento, pero no le conceden que Dios le pueda haber dado la gracia de ser infalible enseñando también en persona. Dios, conociendo nuestra naturaleza herida por el pecado original, tendiente al desorden, a la confusión, al engaño, tendría que haber dejado un instrumento digno de su honor, de su nombre, con la autoridad divina que él mismo tenía y con la infalibilidad que él tenía para guiar al pueblo. De lo contrario, Cristo nos ha fallado a todos. Pero Cristo no nos ha fallado. Ha dejado su autoridad divina infalible en una iglesia que ha preservado el depósito de la fe durante 2000 años. La autoridad para interpretar la Biblia está allí. Porque la Biblia necesita un intérprete. Y un mal intérprete produce confusión y caos, como lo que produjo Lutero con su movimiento. Cientos, miles, decenas de miles de grupos que dicen tener solo la Biblia como su autoridad y cada uno enseña cosas distintas. Ese no es el plan de Dios. Porque Dios ha dejado su palabra en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y el magisterio, la autoridad que tiene la Iglesia para enseñar está al servicio de esa palabra, para interpretarla fielmente, porque tiene la gracia dada por Cristo de la infalibilidad para guiar. No porque los católicos seamos mejores que otros, no porque nos lo merezcamos más, no, es pura gracia, un don de Dios
para el adecuado gobierno, enseñanza y santificación de su pueblo. Nos tenemos que ir. Yo agradezco muchísimo sus llamadas, sus correos electrónicos, sus comentarios por Facebook. Les pido que estén muy al pendiente de esta red social y de su correo, porque bueno, mañana estaré dando respuesta y poniendo algunos comentarios más. Que el Señor les acompañe, que María Santísima interceda por ustedes. Y recordemos siempre esto. Agradezcamos a Dios la gracia grandísima que nos ha dado una iglesia que nos guía con certeza en la interpretación de las Escrituras para que seamos realmente santos y que no nos ha dejado a merced de la interpretación de cualquier apuntado que toma la Biblia y se autoerige como un líder. Que Dios nos acompañe, nos vemos aquí, si Él nos lo permite, nuevamente con más razones de nuestra esperanza la próxima semana. Muchas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son